Evangelio de hoy. Viernes 19 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 5 al 25. La anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía a la división de Abías. Su mujer, que se llamaba Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos ante Dios y cumplían todos los mandamientos y preceptos del Señor de manera irreprochable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ambos de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, le tocó, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el miedo se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Isabel te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande ante los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al pueblo de Dios bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo estaré seguro de esto? Pues soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena nueva. Y ahora quedarás mudo y sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se sorprendía de que tardara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas, pero permaneció mudo. Al cumplirse los días de su ministerio, regresó a su casa. Después de aquellos días, su mujer Isabel concibió, y se ocultó durante 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor, cuando ha mirado con bondad en mi aflicción, para quitar mi vergüenza delante de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El comienzo del misterio. El Evangelio de Lucas nos introduce en el misterio de la acción de Dios en el mundo de una manera sorprendente y reveladora. Este pasaje no solo nos presenta a Zacarías y Elizabeth, sino que también marca el inicio de una historia que transforma la historia humana. El ángel Gabriel visita a Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Y a través de este anuncio se revelan no solo los misterios de la vida de Juan, sino también las características de la fe, la duda y la obediencia. Al adentrarnos en este pasaje, estamos llamados a reflexionar sobre la manera en que Dios obra en lo cotidiano, en lo aparentemente imposible.
y cómo la fe puede ser probada incluso en los momentos más inesperados. La fidelidad de Zacarías y Elizabeth en la oscuridad de la esterilidad. Zacarías y Elizabeth son descritos como justos ante los ojos de Dios, viviendo de acuerdo con todos los mandamientos y preceptos del Señor. Sin embargo, hay algo que marca profundamente sus vidas. La esterilidad de Elizabeth, una carga dolorosa que les lleva a vivir con una esperanza frustrada. La esterilidad en la cultura bíblica no solo era una dificultad física, sino una señal de exclusión social y de sufrimiento personal. A pesar de esta carga, Zacarías y Elizabeth siguen siendo fieles a Dios, perseverando en la oración y la esperanza, sin perder la fe a pesar de la aparente imposibilidad de tener un hijo. Esta actitud de fidelidad ante la adversidad es una lección poderosa para nosotros. La fe no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Incluso cuando las promesas parecen estar lejos de cumplirse. La intervención divina en el momento de la desesperanza. Es en este contexto de oración constante y esperanza no cumplida que se produce la visita del ángel Gabriel. La intervención divina ocurre en el momento en que Zacarías y Elizabeth podrían haber perdido la esperanza, pero aún mantienen su fe en Dios. Esta intervención divina, en el momento más inesperado, nos enseña que Dios no se olvida de sus promesas. Y aunque el tiempo divino no siempre coincide con nuestro calendario humano, Él está siempre presente y dispuesto a obrar en la vida de sus hijos. La visita del ángel revela la certeza de que, en el momento adecuado, Dios actúa. Y su acción transforma lo que parece ser irreversible. En nuestra vida, esto es un recordatorio de que Dios trabaja en silencio y con paciencia. Y que incluso en los momentos más oscuros, Él tiene un propósito para nosotros. La respuesta de Zacarías, duda y cuestionamiento. Cuando el ángel le anuncia que Elizabeth, su esposa, concebiría un hijo, Zacarías responde con incredulidad. A pesar de su fidelidad y años de oración, su reacción inicial es una manifestación de duda. La respuesta de Zacarías pone de relieve una de las tensiones más profundas de la vida de fe. La dificultad de creer cuando lo imposible se presenta ante nuestros ojos. Zacarías, como muchos de nosotros, lucha con la desconexión entre lo que Dios promete y lo que nuestras limitaciones humanas nos permiten ver. A pesar de ser un hombre de fe, Zacarías es humano y, por lo tanto, su fe es puesta a prueba en este momento de incertidumbre. Sin embargo, esta duda no es la última palabra en su vida. Pues en la medida en que la historia continúa, aprenderá a confiar de nuevo en Dios. La importancia del silencio en el proceso de la fe. Como respuesta a la duda de Zacarías, el ángel le impone un castigo. Quedará mudo hasta que se cumpla la palabra de Dios. Este silencio, más que un castigo punitivo, se convierte en un espacio pedagógico en la vida de Zacarías. A través del silencio, Zacarías es invitado a reflexionar profundamente sobre lo que ha sucedido y sobre la verdad que se le ha revelado. Este silencio tiene una cualidad transformadora, pues obliga a Zacarías a enfrentar su incredulidad y a reflexionar sobre la acción de Dios en su vida. El silencio no es solo la ausencia de palabras, sino un espacio donde la mente y el corazón
pueden centrarse en lo esencial: la fe en las promesas de Dios. El silencio se convierte en un medio para que Zacarías pueda dar lugar a una fe más profunda, a una entrega sin reservas a la voluntad divina. El cumplimiento de la promesa y el testimonio de la vida de Elizabeth. Mientras Zacarías permanece mudo, Elizabeth, por su parte, experimenta el cumplimiento de la promesa. Su embarazo se convierte en un testimonio visible de la fidelidad de Dios. Esta parte de la historia también destaca la importancia del testimonio personal. La vida de Elizabeth, aunque silenciosa en su milagro, es un reflejo de la acción de Dios. A menudo, Dios obra en silencio, sin llamar la atención sobre sí mismo. Pero los resultados de su acción son visibles para los que tienen ojos para ver. Elizabeth, al aceptar y cuidar este milagro en su vida, se convierte en un ejemplo de aceptación y agradecimiento ante la obra divina. En nuestra vida también somos llamados a ser testigos de las promesas cumplidas de Dios, sin buscar gloria propia, sino reconociendo y dando testimonio de su fidelidad. La promesa de un futuro lleno de esperanza. El nacimiento de Juan, el hijo prometido a Zacarías y Elizabeth, no es solo un evento personal para ellos, sino el comienzo de algo mucho más grande. Juan será el precursor de Jesús, el que prepara el camino del Señor, el que anuncia la llegada del Mesías. Este hijo, nacido en un contexto de esterilidad y esperanza frustrada, es una señal del cumplimiento de las promesas de Dios, que no solo alcanzan a las personas de su tiempo, sino que tienen repercusiones eternas. La llegada de Juan al mundo es un símbolo de esperanza para toda la humanidad, pues señala la proximidad de la salvación que llegará con la venida de Jesús. Esta promesa es un recordatorio de que Dios no olvida su palabra, y que, incluso en los momentos de aparente silencio, Él está preparando algo grande. La fe que se abre a lo imposible. El Evangelio nos invita a reflexionar sobre la fe que se abre a lo imposible. La historia de Zacarías y Elizabeth nos desafía a creer que, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas divinas, Dios tiene el poder de hacer lo impensable. La fe no se basa en lo que ya entendemos o podemos controlar, sino en la confianza en un Dios que es capaz de transformar lo imposible en posible. Zacarías, al final de su mutismo, no solo ve cumplida la promesa, sino que su fe se fortalece al experimentar el poder de Dios de una manera tangible. Este proceso de crecimiento en la fe, que se da a través de la duda, el silencio y la revelación, es un modelo para todos nosotros. La fe no se trata solo de creer cuando todo es claro, sino de confiar cuando todo parece perdido. La bendición de la obediencia. Cuando Zacarías finalmente obedece y da nombre a su hijo, cumpliendo con lo que el ángel le había dicho, su mutismo es levantado y su lengua se desata. Este acto de obediencia se convierte en un acto liberador para él. La obediencia no solo trae bendición a la vida de Zacarías, sino que también establece el principio de una vida transformada por la gracia de Dios. La obediencia no es un acto de sumisión ciega, sino una respuesta consciente y libre a la voluntad de Dios. En este sentido, la obediencia se convierte en un camino hacia la libertad,
un medio por el cual Zacarías experimenta la paz que surge de vivir conforme a la voluntad divina. Esta lección es particularmente relevante para nosotros, ya que la obediencia, aunque a veces pueda parecer costosa, es siempre un camino hacia la vida plena. El canto de Zacarías, una fe transformada. El pasaje culmina con el canto de alabanza de Zacarías, conocido como el Benedictus. Este himno de gratitud refleja una transformación total en su vida. Zacarías, quien antes dudaba, ahora se llena de una fe profunda y de gratitud por la obra de Dios en su vida. Este canto es la expresión de una fe que ha pasado por el fuego de la duda y ha salido fortalecida. Es un canto de esperanza y de certeza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Un himno de confianza en que el plan de Dios se cumple en el tiempo adecuado. A través del canto de Zacarías, vemos cómo la fe madura, se purifica y se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. La perseverancia en la fe a pesar de las dificultades. La historia de Zacarías y Elizabeth también nos invita a reflexionar sobre la perseverancia en la fe, especialmente cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas divinas. Ambos vivieron con la frustración de no poder tener hijos, algo profundamente doloroso y socialmente estigmatizante en su tiempo. A pesar de esta prueba, nunca abandonaron la esperanza ni se apartaron de su compromiso con Dios. Ellos se mantuvieron firmes en su fe, incluso cuando parecía que las promesas de Dios no se cumplían a tiempo. Este testimonio de fidelidad nos enseña que la fe no siempre se mide por los resultados inmediatos, sino por la constancia en la esperanza, incluso cuando el cumplimiento de la promesa parece estar más allá de nuestro alcance. Hoy, muchas veces nos vemos tentados a abandonar nuestra fe, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, o nuestras expectativas no se cumplen. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro, y que, aunque nuestros sueños puedan parecerle a veces imposibles, Él está trabajando detrás de escena. La espera de Zacarías y Elizabeth es un modelo para nosotros. Una espera activa, llena de oración y fidelidad, sin dejarse llevar por la desesperanza. La fe en tiempos de espera es una fe madura, que confía no solo en lo que se ve, sino también en lo que no se ve. La bendición que llega a través de lo inesperado. Otro aspecto profundo de este pasaje es la manera en que Dios elige obrar de formas inesperadas. Zacarías y Elizabeth, al igual que muchos personajes bíblicos, esperaban una bendición que se concretara de manera más convencional. Pero la promesa de un hijo llega a ellos en un momento en que su esperanza parecía extinguida. Este detalle es clave. Dios no está limitado por nuestras expectativas, ni por lo que creemos posible. La bendición de Dios puede venir de formas inesperadas, en tiempos que no habíamos planeado, y en circunstancias que no imaginábamos. La lección aquí es que debemos estar abiertos a los caminos de Dios, incluso cuando no se alinean con nuestras expectativas. En la vida, a veces nos enfrentamos a situaciones que nos parecen insuperables, o que nos hacen cuestionar la bondad de Dios. Sin embargo, cuando miramos más allá
De nuestras limitaciones, podemos descubrir que Él tiene un propósito mucho más grande para nosotros de lo que imaginamos. El testimonio de la obediencia, un faro de luz para los demás. La obediencia de Zacarías a la palabra del ángel. A pesar de su inicial incredulidad, se convierte en un testimonio de fe para todos aquellos que lo rodean. Su mudez no solo fue un medio de purificación para él, sino también una forma de preparar su corazón para una mayor revelación de Dios. Cuando Zacarías finalmente habla, lo hace con una alabanza que expresa la gratitud y el asombro por la obra de Dios en su vida. La obediencia de Zacarías es un testimonio visible de la transformación que ocurre cuando confiamos en Dios. De igual manera, nuestras obediencias, aunque a veces pequeñas o no comprendidas, tienen un impacto más allá de nuestra comprensión. Nuestra obediencia no solo nos transforma a nosotros, sino que también ilumina el camino para otros. Cada paso de fe que damos, incluso cuando no entendemos por completo, puede ser una luz que ayuda a otros a ver la fidelidad de Dios en su propia vida. La vida de Zacarías y Elizabeth nos enseña que nuestras decisiones de obedecer a Dios pueden ser un reflejo de su obra en nosotros y de la manera en que Él transforma la vida de los demás. Somos testigos de su fidelidad y su poder cuando decidimos seguirle, incluso cuando el camino no parece claro o fácil. Y, aunque tal vez no veamos los frutos inmediatos de nuestra obediencia, podemos confiar en que Dios está usando nuestras acciones para traer luz y esperanza a los demás. El milagro de lo improbable, la fecundidad de la fe. La concepción de Juan el Bautista es, en muchos sentidos, un milagro. No solo porque una mujer estéril y avanzada en edad concibe, sino porque este evento demuestra el poder de la fe y de la intervención divina en los momentos más improbables. Lo que parecía humanamente imposible se convierte en un testimonio de la habilidad de Dios para obrar más allá de nuestras expectativas. Este milagro también nos invita a reflexionar sobre las áreas de nuestra vida en las que hemos dejado de esperar o de creer que algo bueno puede suceder. A menudo, por las dificultades, las frustraciones o los fracasos, dejamos que nuestra esperanza se apague, pensando que lo mejor ya pasó, o que nuestras oraciones nunca serán respondidas. Sin embargo, el relato de Zacarías y Elizabeth nos desafía a renovar nuestra fe. Nos recuerda que lo que parece imposible, desde nuestra perspectiva humana, no es un obstáculo para Dios. Su poder es ilimitado, y sus promesas siempre se cumplen, aunque a veces tarden en llegar. Al igual que Zacarías y Elizabeth, debemos aprender a mantener viva la esperanza, incluso cuando las circunstancias nos digan lo contrario. El milagro de la concepción de Juan es un testimonio de que, incluso en lo improbable, Dios tiene el poder de obrar maravillas. Nuestra fe, aunque pequeña, puede abrir el camino para que Él haga lo imposible. La preparación del corazón para el plan divino. Zacarías y Elizabeth fueron elegidos por Dios para llevar a cabo una misión mucho mayor de lo que inicialmente pensaban. El nacimiento de Juan el Bautista.
no solo era un cumplimiento de una promesa personal, sino también el inicio de un movimiento divino que marcaría la historia. Juan no sería solo un hijo para Zacarías y Elizabeth, sino el precursor del Mesías, el que prepararía el camino para la salvación de todos. Este aspecto de la historia subraya la importancia de preparar nuestro corazón para lo que Dios tiene para nosotros. A menudo, nuestras oraciones y deseos son limitados. Pero Dios tiene un propósito mucho mayor. En el caso de Zacarías y Elizabeth, el hijo que esperaban no era solo un regalo para ellos, sino una bendición para el mundo entero. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo estamos preparando nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. A veces, lo que pensamos que es una simple bendición personal puede ser el comienzo de algo mucho más grande que tiene un impacto más allá de lo que podemos ver. La obediencia y la fe de Zacarías y Elizabeth fueron fundamentales para que pudieran cumplir el propósito divino. Así también, necesitamos estar dispuestos a someter nuestra vida a Dios, sabiendo que su plan siempre es mejor que el nuestro. Al prepararnos para recibir su voluntad, estamos participando activamente en su obra de salvación. El impacto generacional de la fe. El nacimiento de Juan el Bautista no solo afectó a Zacarías y Elizabeth, sino que tuvo un impacto profundo en las generaciones venideras. La misión de Juan de preparar el camino para Jesús fue de gran trascendencia, no solo para su familia, sino para todo el pueblo de Israel y, por extensión, para toda la humanidad. Este acto de fe de Zacarías y Elizabeth, aunque personal, se expandió para influir en el curso de la historia. Este principio nos recuerda que nuestras decisiones de fe, aunque personales, siempre tienen implicaciones generacionales. De alguna manera, todos somos llamados a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Las bendiciones que recibimos no son solo para nuestro bienestar, sino para ser compartidas con los demás, para impactar a futuras generaciones. Así como Zacarías y Elizabeth fueron instrumentos de un propósito divino que afectó a todo el pueblo de Israel, también estamos llamados a ser instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. La bendición del ya es tiempo. A lo largo de la historia, hay momentos en los que todo parece esperar en suspenso. Momentos en los que las promesas de Dios parecen demorarse. Sin embargo, cuando Dios dice que es el tiempo perfecto, todo se alinea de manera sorprendente. Zacarías y Elizabeth, al principio, pensaron que su tiempo había pasado, que su momento de recibir la bendición había pasado. Pero en el tiempo de Dios, su espera se convirtió en un momento glorioso. Ya es tiempo, parece decir Dios, y cuando ese tiempo llega, no hay duda de que todo encaja a la perfección. El ya es tiempo de Dios es un recordatorio de que nuestras vidas y circunstancias están bajo su soberanía. Aunque nuestros calendarios y expectativas puedan ser diferentes, Él tiene control de todo. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando nos sometemos a su voluntad, descubrimos que su reloj es el único que realmente importa. La invitación a una fe transformadora. El relato de Zacarías y Elizabeth nos invita a considerar una fe que no solo espera en Dios,
sino que también se transforma a través de la experiencia. En el caso de Zacarías, su duda inicial no fue un obstáculo definitivo, sino más bien el inicio de un proceso de purificación y madurez. En su mudez, Zacarías aprendió a escuchar y a meditar en la voluntad de Dios. Así, el relato nos enseña que la fe no es algo estático. Es un proceso dinámico, que se va construyendo y profundizando a lo largo del tiempo. A veces, enfrentamos momentos en los que nuestra fe se tambalea. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios nos invita a crecer. La duda, lejos de ser un pecado, puede ser una oportunidad para aprender más sobre quiénes somos en Cristo. La fe madura es aquella que no teme ser probada, porque sabe que cada desafío la hace más fuerte. Al igual que Zacarías, debemos ver nuestras luchas de fe como oportunidades para acercarnos más a Dios y permitir que Él nos transforme a través de nuestras dificultades. La paz que sigue a la obediencia. Una de las características más evidentes de la vida de Zacarías y Elizabeth es la paz que experimentan una vez que obedecen a Dios. Cuando Zacarías finalmente acepta lo que el ángel le ha dicho y obedece la palabra de Dios, no solo se restaura su voz, sino que también se restaura su paz. Antes de la revelación, Zacarías experimentaba una mezcla de temor y duda. Pero al obedecer, esta lucha interna se convierte en una alabanza. La paz que sigue a la obediencia es un tema recurrente en la Biblia. Cuando decidimos seguir los caminos de Dios, incluso cuando no entendemos completamente, Él nos concede una paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que todo se resolverá de inmediato, pero sí nos da la tranquilidad de saber que estamos caminando en la dirección correcta. La obediencia trae paz porque nos coloca en alineación con la voluntad de Dios, lo que nos da la seguridad de que Él está a cargo de nuestras vidas. La humillación previa como puerta a la bendición. Es interesante observar que antes de recibir la bendición, Zacarías y Elizabeth habían vivido una vida de humillación, especialmente en lo que respecta a la esterilidad de Elizabeth. La esterilidad era vista socialmente como una maldición. Y por eso ellos vivieron con un estigma que, sin duda, les pesaba. Sin embargo, Dios usó precisamente esa humillación para traerles una bendición que iría más allá de lo que ellos mismos habían imaginado. El hijo que nacería no solo les daría alegría personal, sino que tendría un propósito mucho mayor en la historia de la salvación. Esta historia nos recuerda que la humillación y el sufrimiento no son el final de la historia para los creyentes. A menudo, Dios permite que pasemos por tiempos de prueba, pero esas pruebas no son finales, sino preparatorias. El sufrimiento que enfrentamos a veces es el terreno fértil para que florezcan las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Así como Zacarías y Elizabeth fueron transformados por su experiencia de espera y humillación, nosotros también podemos confiar en que, al final, Dios usa todo para su gloria y nuestro bien. La intervención divina, el milagro de lo inesperado. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, lo hace de maneras sorprendentes. Para Zacarías y Elizabeth, un milagro sucedió cuando menos lo esperaban.
Después de años de oraciones no contestadas. Cuando ya pensaban que no había esperanza, Dios les mostró que su tiempo es perfecto. Este milagro les recuerda que, incluso cuando no vemos ninguna posibilidad de que algo cambie, Dios está trabajando en segundo plano. De la misma manera, nuestras oraciones y esfuerzos no son en vano. Y aunque no veamos resultados inmediatos, Dios tiene un plan perfecto. La intervención divina, como la de Zacarías y Elizabeth, no es solo una bendición personal, sino una que trae consigo un propósito mayor. La respuesta a su oración no solo transformó sus vidas, sino que también preparó el camino para el advenimiento del Mesías. De igual forma, los milagros que Dios obra en nuestras vidas pueden ser más que respuestas a nuestros deseos personales. Son también parte de un plan divino, más grande que beneficia a muchos. La preparación de Juan, el cumplimiento de la promesa. El nacimiento de Juan el Bautista no solo fue la respuesta a las oraciones de Zacarías y Elizabeth, sino que también marcó el cumplimiento de una promesa más grande. Juan sería el precursor de Jesús, el que prepararía el camino para el Mesías. Este pasaje subraya que, cuando Dios hace una promesa, Él no solo la cumple en el momento adecuado, sino que también tiene un propósito mucho más grande que nuestras expectativas. El nacimiento de Juan no era solo una bendición para Zacarías y Elizabeth, sino para toda la humanidad. Pues Juan tendría la misión de preparar los corazones para la venida de Cristo. Este cumplimiento de la promesa nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y ver cómo nuestras vidas se conectan con un plan divino más grande. Las promesas de Dios no solo son para nuestro beneficio individual, sino que también tienen un impacto en el plan redentor de Dios para el mundo. Debemos aprender a confiar en que cada uno de nuestros pasos tiene un propósito dentro de ese plan eterno. El poder del testimonio. Cuando Zacarías habla por primera vez después de la mudez impuesta por su falta de fe, lo hace no solo para alabar a Dios, sino también para compartir lo que ha experimentado. El testimonio de Zacarías se convierte en una poderosa proclamación de la fidelidad de Dios y de su capacidad para obrar lo imposible. A través de su experiencia, Zacarías da testimonio de que nada es imposible para Dios, y que su poder y su voluntad siempre prevalecen. El testimonio de Zacarías nos recuerda que, después de experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, nuestra responsabilidad es compartirlo con otros. El testimonio no es solo un relato de lo que hemos vivido, sino una forma de dar gloria a Dios y de animar a otros a confiar en su poder. Zacarías se convierte en un instrumento de alabanza y de inspiración para los demás, lo cual es una invitación para todos nosotros a ser testigos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La relación entre los milagros y la misión divina. El nacimiento de Juan no es solo un milagro personal para Zacarías y Elizabeth, sino que está intrínsecamente relacionado con la misión más grande de la salvación del mundo. Juan, el Hijo prometido, no es solo el fruto de una oración contestada, sino el precursor del Mesías. Su misión es preparar al pueblo para la venida de Jesús.
quien será la salvación de todos. Este milagro de la concepción de Juan no solo cambia la vida de una familia, sino que tiene un impacto eterno. Este aspecto de la historia nos recuerda que cada bendición que recibimos de Dios tiene un propósito más grande que nuestro bienestar personal. Las bendiciones de Dios no solo están destinadas a enriquecernos, sino a ser un medio para que su misión se cumpla en el mundo. Al igual que Juan el Bautista, estamos llamados a vivir de acuerdo con un propósito divino más grande, sabiendo que nuestras vidas, con todas sus bendiciones, están destinadas a cumplir el plan de salvación de Dios para el mundo. La alegría que viene con la bendición de Dios. El momento en que Elizabeth se entera de su embarazo es un momento de alegría profunda. No solo por el hecho de que finalmente está embarazada, sino por la comprensión de que esta bendición es una intervención directa de Dios. Ella reconoce que es el Señor quien ha intervenido en su vida para cambiar su situación. Esta alegría no es solo personal, sino que también es parte de un gozo más grande, que traerá el nacimiento de Juan el Bautista, quien preparará el camino para el Mesías. La alegría que Elizabeth experimenta es un recordatorio para nosotros de que la bendición de Dios trae consigo gozo. Cuando vemos que Dios cumple sus promesas en nuestras vidas, debemos responder con alegría y gratitud. Esta alegría no es solo por lo que hemos recibido, sino por el conocimiento de que Dios está obrando en nuestra vida y en la vida del mundo, cumpliendo su plan perfecto. La importancia de escuchar la voz de Dios. Uno de los aspectos más significativos en este pasaje es la forma en que Zacarías escucha la voz de Dios a través del ángel. En su momento de duda, Zacarías recibe la palabra de Dios, pero su incredulidad le impide aceptarla de inmediato. Este evento subraya la importancia de estar atentos a la voz de Dios, especialmente cuando su palabra se presenta de maneras que no esperamos. Dios, a menudo, nos habla en momentos de incertidumbre y en situaciones donde parece que no hay salida. Sin embargo, la verdadera fe radica en escuchar y creer, aunque las circunstancias nos hagan dudar. En nuestra vida diaria, también se nos presentan momentos en los que Dios nos habla de maneras sorprendentes. A veces, estamos demasiado atrapados en nuestras propias preocupaciones o prejuicios para escuchar claramente lo que Él quiere decirnos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a la voz de Dios. Estamos escuchando y creyendo, incluso cuando lo que nos dice nos desafía ¿o parece imposible? La fe comienza al abrir nuestros oídos y corazones a su palabra. La lección de la humildad en el servicio. Zacarías y Elizabeth, aunque de linaje sacerdotal, no eran personas ricas ni influyentes en la sociedad. Sin embargo, ambos servían a Dios con humildad y devoción. Zacarías, como sacerdote, cumplía con su deber de ofrecer el incienso en el templo. Y Elizabeth vivía su vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Esta humildad, lejos de ser un obstáculo, fue precisamente lo que les permitió ser parte del plan divino más grande. Su obediencia y fidelidad en las pequeñas cosas prepararon el camino para la intervención de Dios en sus vidas. El ejemplo de Zacarías y Elizabeth nos recuerda que el servicio a Dios
No requiere reconocimiento público ni grandes logros materiales. Dios valora la fidelidad en lo oculto, en lo sencillo. La humildad es una virtud que nos permite estar dispuestos a recibir y obedecer la voluntad de Dios, sin esperar recompensas terrenales. Al igual que ellos, nuestra misión en la vida puede ser un servicio humilde pero poderoso, que prepara el camino para la realización del plan divino. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El nacimiento de Juan el Bautista es una continuación de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, pero también es un punto de transición hacia la nueva era que traerá el Mesías. Zacarías y Elizabeth son descendientes de Aarón, lo que los conecta con la tradición sacerdotal de Israel. Pero el ángel les anuncia que su hijo será un profeta, que preparará el camino para Jesús, el Salvador prometido. Esto simboliza como el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se realiza a través del nacimiento de Juan y, finalmente, a través de la venida de Cristo. Esta transición nos muestra que la historia de la salvación no es algo aislado, sino que es un continuo de revelación y cumplimiento. La venida de Cristo no comienza de manera abrupta, sino que es el punto culminante de una serie de promesas que Dios ha estado haciendo a lo largo de la historia de Israel. Al reflexionar sobre esto, nos damos cuenta de que nuestras vidas también están conectadas con un plan divino mucho más grande, que abarca generaciones y milenios. Estamos llamados a ser parte de ese plan, a vivir como testigos del cumplimiento de las promesas de Dios. La fe como base para la transformación. La vida de Zacarías cambia radicalmente después de su encuentro con el ángel. Su duda inicial se convierte en un testimonio de transformación a medida que, finalmente, obedece y confía en la palabra de Dios. Este proceso de transformación a través de la fe es fundamental en la vida cristiana. Cuando experimentamos un encuentro genuino con Dios, nuestra fe debe llevarnos a un cambio profundo en nuestra forma de vivir, pensar y actuar. La fe no solo es un ejercicio intelectual o emocional, sino que debe manifestarse en nuestra vida diaria. Al igual que Zacarías, nuestra fe nos invita a transformar nuestra forma de ver las situaciones y a creer que, con Dios, todo es posible. La transformación de Zacarías, de la duda a la obediencia, nos enseña que la fe tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y nuestra vida en su totalidad. El milagro de la vida nueva. La concepción de Juan el Bautista es un milagro de vida. No solo en el sentido físico, sino también en el plano espiritual. La promesa de Dios a Zacarías y Elizabeth es, de alguna manera, una nueva creación. Un nuevo comienzo. Este niño, que nacería para preparar el camino del Salvador, trae consigo la esperanza de una nueva era para el pueblo de Israel. A través de este milagro, Dios demuestra su poder para traer vida a lo que estaba muerto, para dar esperanza en medio de la desesperanza. Este milagro nos invita a reflexionar sobre los momentos en que Dios ha traído vida nueva a nuestras propias vidas. En muchas ocasiones, nos sentimos como si nuestras circunstancias estuvieran muertas o estancadas. Pero Dios tiene el poder de resucitar lo que parece sin esperanza. Este relato nos anima a creer que, incluso en los momentos más difíciles,
Dios tiene el poder de traer vida y renovación. Y que su intervención en nuestras vidas siempre trae consigo una nueva oportunidad. La paciencia como virtud cristiana. La historia de Zacarías y Elizabeth también nos enseña una valiosa lección sobre la virtud de la paciencia. Después de años de oración y espera, finalmente reciben la respuesta a sus peticiones. Este tiempo de espera no fue en vano, sino que fue parte del proceso divino, para preparar sus corazones y mentes para lo que Dios iba a hacer en sus vidas. La paciencia es una virtud que nos permite esperar en Dios sin perder la esperanza, sabiendo que Él está trabajando en nuestras vidas incluso cuando no vemos los resultados de inmediato. La paciencia nos ayuda a sostener nuestra fe en tiempos de incertidumbre. Aprender a esperar en Dios sin perder la esperanza es una parte esencial del camino cristiano. Como Zacarías y Elizabeth, debemos aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios, confiando en que Él sabe cuándo y cómo responderá a nuestras oraciones. La paciencia es el medio por el cual Dios fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. El poder de la oración persistente. Zacarías y Elizabeth, como fieles servidores de Dios, continuaron orando incluso cuando parecía que no recibirían respuesta. Su oración persistente, que se extendió por muchos años sin que se cumpliera, muestra la importancia de mantener una vida de oración constante. La oración persistente no solo es una petición a Dios, sino también una forma de fortalecer nuestra relación con Él. La oración nos permite mantenernos conectados con el corazón de Dios, sin importar si vemos resultados inmediatos o no. La persistencia en la oración también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él responderá en el momento adecuado. No siempre entendemos por qué nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Pero este pasaje nos recuerda que, aunque parece que nuestras súplicas no son escuchadas, Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La oración persistente nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros y fortalece nuestra fe en su voluntad. La revelación divina en el silencio. Un aspecto interesante de este pasaje es la forma en que Dios revela su voluntad en momentos de silencio. Cuando Zacarías duda de las palabras del ángel, se le impone el silencio temporal hasta el nacimiento de su hijo. Este silencio no solo es un castigo, sino una oportunidad para Zacarías de reflexionar y preparar su corazón para la grandeza de lo que estaba a punto de ocurrir. El silencio se convierte en un espacio de revelación, de transformación interior y de meditación sobre la obra de Dios. El silencio es una parte esencial de la vida espiritual. En medio de nuestras agitas vidas, es fácil que perdamos de vista lo que Dios quiere decirnos, pero el silencio nos permite escuchar mejor su voz. A veces, Dios nos llama a un silencio interior, para que podamos discernir su voluntad sin distracciones. Es en esos momentos de quietud que Dios tiene la oportunidad de hablarnos con claridad, transformando nuestras dudas en fe y nuestras incertidumbres en certeza. Como Zacarías, podemos descubrir que el silencio de Dios es, en realidad, una oportunidad para un encuentro más profundo con Él.
El cumplimiento de las promesas generacionales. La historia de Zacarías y Elizabeth también nos recuerda que las promesas de Dios no solo se cumplen en nuestras vidas, sino que se extienden más allá de nuestra generación. Zacarías y Elizabeth, aunque ancianos, son instrumentos de la realización de la promesa hecha a los antepasados de Israel. Su hijo, Juan, es el precursor del Mesías, lo que conecta la historia de su familia con la historia sagrada del pueblo de Dios. La fidelidad de Zacarías y Elizabeth es parte de un plan mucho más grande que abarca generaciones. La comprensión de que nuestras vidas están insertadas en un plan divino más amplio es una invitación a vivir con una perspectiva eterna. Las bendiciones que Dios nos da no solo son para nosotros, sino que también tienen un impacto en las generaciones futuras. A veces, nuestras decisiones y fidelidad en el servicio a Dios no solo afectan nuestra vida, sino que también benefician a aquellos que vendrán después de nosotros. Esta perspectiva nos ayuda a vivir con propósito y a entender que nuestras vidas son parte de un legado de fe y esperanza que trasciende el tiempo. La fe en lo imposible. La incredulidad de Zacarías frente a la promesa del ángel puede verse como un reflejo de las luchas que todos enfrentamos cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles. Zacarías y Elizabeth eran personas mayores, y su esperanza de tener un hijo había disminuido con los años. La situación parecía tan imposible que Zacarías dudó de la palabra del ángel. Sin embargo, el hecho de que Dios cumpliera su promesa demuestra que, con él, lo imposible se convierte en posible. Este tipo de paciencia es rara en nuestra cultura moderna, donde buscamos respuestas inmediatas y resultados rápidos. Sin embargo, la fe cristiana nos llama a una paciencia que no depende del tiempo humano, sino de la certeza de que Dios obra en su propio tiempo. La espera de Zacarías y Elizabeth nos invita a aprender a confiar más profundamente en el proceso de Dios, incluso cuando las respuestas a nuestras oraciones no llegan como esperamos. Esta paciencia es, en última instancia, un testimonio de nuestra fe en un Dios que conoce mejor que nosotros lo que necesitamos y el momento en que debemos recibirlo. La fe que desafía las probabilidades. El anuncio del ángel a Zacarías no solo revela la inminente llegada de un hijo, sino que desafía las probabilidades humanas. Elizabeth, ya de edad avanzada y considerada estéril, sería la madre de un niño que desempeñaría un papel clave en el plan de salvación de Dios. Este evento muestra cómo la fe puede desafiar las expectativas humanas y las circunstancias externas. Dios no está limitado por nuestras limitaciones, ni por los dictados de la naturaleza. Él puede hacer lo que parece imposible. Este mensaje es liberador para nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos con obstáculos en nuestra vida que parecen inamovibles? Las dificultades pueden hacernos pensar que ciertos sueños nunca se cumplirán, que ciertos anhelos son imposibles. Sin embargo, el relato de Zacarías y Elizabeth nos muestra que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Nuestra fe nos invita a confiar más allá de nuestras limitaciones, sabiendo que el poder de Dios puede superar cualquier barrera.
y llevarnos a la realización de lo que parecía fuera de nuestro alcance. La providencia divina que trasciende generaciones. La bendición que Zacarías y Elizabeth experimentan no es solo para ellos, sino para toda una nación. La venida de Juan el Bautista es el cumplimiento de una promesa que tiene ramificaciones mucho más grandes que el gozo de una pareja. A través de este nacimiento, Dios está preparando el camino para la llegada del Salvador, Jesús. La providencia divina no es solo un acto individual, sino que tiene un impacto generacional. La fe de Zacarías y Elizabeth, al igual que la de tantos otros a lo largo de la historia, se convierte en un eslabón en una cadena de bendiciones que trascienden el presente. Esto nos recuerda que nuestras vidas no existen en un vacío. Nuestras decisiones, oraciones y actos de fe tienen un impacto más allá de lo que podemos ver. La obra de Dios en nuestras vidas no solo nos bendice a nosotros, sino que también puede influir en las generaciones futuras. La fe de Zacarías y Elizabeth nos invita a pensar en cómo nuestras acciones de hoy pueden ser parte del plan más grande de Dios para la humanidad. Cada acto de obediencia y cada oración hecha con fe son semillas que pueden dar fruto en el futuro. La misión que se recibe con humildad. El ángel no solo le revela a Zacarías la promesa de un hijo, sino que le describe el destino y la misión de ese niño. Él será grande ante el Señor. Él irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Este mensaje resalta la importancia de la misión divina que será llevada a cabo por Juan el Bautista. Esta misión no solo cambiaría la vida de sus padres, sino que alteraría el curso de la historia. El pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Así como Juan recibió su misión de parte de Dios, también nosotros somos llamados a cumplir un propósito divino. Este propósito, al igual que el de Juan, puede no ser siempre lo que esperamos o imaginamos. Pero, cuando lo recibimos con humildad y obediencia, se convierte en un medio para glorificar a Dios. La humildad de Zacarías y Elizabeth al aceptar la misión para su hijo nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la disposición para servir y cumplir su voluntad, más allá de las expectativas mundanas. La providencia de Dios se manifiesta en la cotidianeidad. El relato de Zacarías y Elizabeth nos muestra que Dios no siempre actúa en momentos de extraordinaria necesidad, sino que su obra se manifiesta a menudo en lo cotidiano. Zacarías y Elizabeth no esperaban un milagro de tal magnitud, pero lo recibieron mientras vivían de manera fiel y constante en su vida diaria. Zacarías estaba cumpliendo con su labor sacerdotal en el templo cuando el ángel se le apareció. La vida cotidiana de estos fieles siervos de Dios estaba llena de oración, servicio y obediencia, lo cual les preparó para recibir la intervención divina. En nuestras vidas, es fácil caer en la tentación de esperar momentos excepcionales para que Dios actúe. Sin embargo, el relato de Zacarías y Elizabeth nos recuerda que la vida diaria puede ser el lugar donde Dios se manifiesta. La verdadera espiritualidad no está limitada a los momentos especiales, sino que está en la disposición constante de nuestra vida a la voluntad de Dios. Al vivir con fe en lo cotidiano, podemos estar seguros
de que Él está obrando incluso cuando no lo vemos, preparando el camino para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. La importancia de la oración constante. El relato de Zacarías y Elizabeth destaca el valor de la oración persistente y constante, aun cuando parece que no hay respuesta. La vida de esta pareja demuestra que la oración no es solo un medio para pedir lo que deseamos, sino también una forma de conectar con Dios y mantener nuestra fe viva, incluso en medio de la desilusión. Zacarías y Elizabeth, a pesar de la angustia de no poder tener hijos, continuaron orando y cumpliendo sus deberes espirituales. Su devoción y fidelidad fueron claves para que la gracia de Dios se manifestara en su vida. En nuestra vida espiritual, muchas veces nos encontramos orando por algo durante mucho tiempo sin recibir una respuesta inmediata. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Dios no está ausente en esos momentos de espera. Él nos llama a seguir en oración, a perseverar. Pues es a través de esta constancia que nos preparamos para recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. La oración constante no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma. Nos alinea con la voluntad divina y nos prepara para recibir las bendiciones de Dios cuando Él disponga. La revelación divina en tiempos de dificultad. Cuando Zacarías recibe la revelación del ángel Gabriel, se encuentra en un momento de su vida que podría describirse como uno de los más difíciles. Su esposa es estéril, él ya es anciano, y las posibilidades de tener un hijo parecen nulas. A pesar de estas circunstancias, Dios lo elige a él, a su familia, para anunciar el cumplimiento de una promesa que cambiaría el curso de la historia. La aparición del ángel muestra cómo Dios interviene en los momentos de mayor dificultad. A menudo, la revelación divina llega cuando menos la esperamos. En medio de nuestras luchas y pruebas. Este mensaje tiene una gran lección para nosotros. Dios no está distante de nuestras dificultades. Él se revela en los momentos de crisis y sufrimiento, invitándonos a confiar en Él, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. La visita del ángel en medio de la oscuridad nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. En el momento más inesperado, trayendo luz y esperanza incluso cuando nos sentimos desbordados por las dificultades. La revelación de Dios en tiempos de dificultad es una muestra de su cercanía y amor incondicional por nosotros. El silencio como medio de aprendizaje. El silencio de Zacarías, impuesto por el ángel, se convierte en un instrumento pedagógico en su vida. A través de este silencio forzado, Zacarías es obligado a reflexionar sobre lo que ha sucedido y lo que se le ha dicho. En un momento de silencio, Zacarías pasa de la duda a la comprensión profunda del poder de Dios. Esta transformación solo es posible cuando Zacarías se enfrenta al silencio, que lo obliga a procesar internamente la revelación y a prepararse para ser un testigo del cumplimiento de la promesa. En nuestras vidas, el silencio es una herramienta invaluable. Vivimos en una sociedad ruidosa, llena de distracciones y voces externas. Sin embargo, el silencio tiene un propósito profundo en la vida espiritual. Nos permite escuchar la voz de Dios con claridad, reflexionar sobre nuestras dudas y temores,
y encontrar paz en medio del caos. Al igual que Zacarías, a veces necesitamos que el silencio nos obligue a detenernos y reflexionar para que podamos entender mejor lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La fe en lo que parece imposible. Uno de los aspectos más poderosos de este pasaje es cómo la fe de Zacarías y Elisabet se mantuvo firme, incluso cuando lo que parecía imposible sucedió. Zacarías, un hombre mayor, recibe la noticia de que su esposa, que también es avanzada en edad, tendrá un hijo. Esta noticia desafía todo lo que la lógica humana puede entender, pero Zacarías y Elisabet no dejan de confiar en Dios. Este acto de fe en lo que parece humanamente imposible es un testimonio de la grandeza del poder de Dios, que no está limitado por las circunstancias. La misión de Juan, preparación para el Mesías. La misión de Juan el Bautista, tal como se le revela a Zacarías, es de gran importancia. Él irá delante del Señor, en el espíritu y el poder de Elías, para preparar al pueblo para el Señor. Juan tiene un papel crucial en preparar el camino para la llegada del Mesías. No solo como un predicador del arrepentimiento, sino como el puente entre la promesa de Dios y su cumplimiento en la persona de Jesús. La vida de Juan, aunque corta, es una preparación directa para la llegada de la salvación. Este aspecto del relato nos recuerda la importancia de la preparación en nuestra vida espiritual. Dios siempre prepara el terreno antes de hacer algo grande. Así como Juan preparó el corazón de las personas para recibir a Jesús, también somos llamados a preparar nuestros corazones para recibir la obra de Dios en nuestras vidas. La preparación espiritual implica no solo esperar pasivamente, sino actuar con fe, oración y obediencia, para que cuando llegue el momento de la revelación, estemos listos para abrazarlo plenamente. El testimonio de esta pareja nos desafía a vivir con una fe que no se agota ante la adversidad. A veces, las respuestas a nuestras oraciones tardan. Pero, como Zacarías y Elisabet, debemos continuar confiando en el poder de Dios, aun cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia en la espera. La humildad para aceptar la voluntad divina y la disposición para ser instrumentos en sus manos son las lecciones más profundas que podemos aprender de ellos. Además, el papel de Juan el Bautista como precursor de Cristo nos recuerda la importancia de preparar nuestros corazones para la venida del Señor. No solo en tiempos litúrgicos como la Navidad, sino en cada día de nuestras vidas. La preparación interior, el arrepentimiento y el testimonio de nuestra fe son fundamentales para hacer espacio a la obra redentora de Cristo en nosotros y en los demás. Finalmente, este pasaje nos invita a reflexionar sobre el plan divino que, aunque misterioso y más grande de lo que podemos comprender, está diseñado para nuestra redención y la de toda la humanidad. Así como Zacarías y Elisabet recibieron con alegría el cumplimiento de la promesa, nosotros también estamos llamados a confiar y celebrar cada intervención divina en nuestras vidas, sabiendo que el amor de Dios, en su perfecta sabiduría, transforma todo lo que tocamos. Que, al igual que Zacarías, podamos aprender a alabar a Dios por su fidelidad, reconocer su presencia en nuestras vidas y vivir con esperanza, sabiendo que su plan es siempre más grande
que cualquier obstáculo o desafío que podamos enfrentar. Y que, como Elizabeth, podamos vivir nuestra vida de fe con humildad, perseverancia y alegría. Sabiendo que, aunque los caminos de Dios a veces nos resulten misteriosos, su amor y propósitos son infalibles.